Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, les quiero compartir una historia que escribí hace ya bastante tiempo, mucho antes de que existiera este canal, antes incluso de imaginar que algún día tendría el gusto de acompañarles con mi voz y mi taza de café, por supuesto. Se trata de Juan el Ateo, un cuento que nace desde una mirada materialista, desde esa perspectiva que a veces no tiene certezas ni promesas, pero que insiste en explorar la vida con la misma intensidad. Les confieso que al momento de retomar esta historia dudé si compartirla, no por vergüenza ni por temor al juicio, sino porque sé que entre ustedes hay personas creyentes, personas con una fe hermosa y respetable, que han hecho de este espacio también un lugar de encuentro espiritual. Y justamente por eso quiero aclarar que este relato no es un ataque a la fe, ni una burla al creyente, ni una provocación. Es más bien una exploración literaria de lo que ocurre cuando un personaje se ve rodeado por lo sagrado sin buscarlo y responde desde la incomodidad, desde el escepticismo, desde esa otra manera de estar en el mundo. No busco incomodarles. Y si en algún momento este cuento remueve algo que duele, espero que lo vean como parte del ejercicio de escuchar otras voces, de abrirnos incluso a lo que no compartimos. Porque si algo hemos cultivado en este canal, además de libros y café, es la posibilidad de convivir con respeto y diversidad. Así que aquí va esta historia, contada en tercera persona, con un ritmo que se vuelve áspero por momentos, crudo a ratos, pero siempre honesto, como cada una de las lecturas que les dejo. Espero que les hable desde algún lugar, y si no les dice nada, también está bien. Gracias por estar ahí, por escuchar, por acompañarme en este camino que cada día se vuelve más de todos y todas. Comencemos entonces con Juan el Ateo. Juan no había dormido bien, no por pesadillas, sino por una inquietud sin forma que le hormigueaba en la nuca. Aún así, llegó temprano a la estación. Le gustaba observar, sentarse en una banca como quien mira a la especie humana desfilar. Sabía que también era parte del desfile, pero se reservaba el derecho de caminar más lento. El tren hacia el sur ya estaba ahí, una víbora metálica, ruidosa, húmeda, resignada a su ruta. Subió sin apuro, leyendo los números de los asientos con cierta incomodidad, como si el destino estuviera escrito en el respaldo de una silla. El 12B era suyo, asiento de pasillo, segunda fila desde el baño, frente a una pareja que rezaba en silencio con las manos entrelazadas. A su lado, contra la ventana, una mujer murmuraba sin cesar frente a un libro abierto, los ojos entornados y una sonrisa que parecía fija, casi ritual. Apenas se sentó, la mujer lo saludó sin mirarlo. «Bendiciones, hermano». Él apenas movió la cabeza. No era desdén, era estrategia. Sabía que cualquier gesto podía ser interpretado como una puerta. Y él no quería puertas abiertas, ni siquiera entreabiertas. Pero ya era tarde. María, así se presentó después, lo había escogido. En los primeros minutos reinó una calma nerviosa, murmullos que apenas flotaban, palabras sueltas como salmo, guía, sangre. El más joven del grupo, Manuel, recitaba frases con los ojos cerrados. Diego, el otro hombre, anotaba en un cuaderno con letra apretada. Juan sacó un libro gastado, sin título en la tapa, subrayado en exceso. Lo sostuvo entre las manos como se sostiene una certeza que ya no necesita explicación. El tren arrancó, un tirón suave que le sacudió los huesos. El paisaje desfilaba por la ventana sin ruido, pero adentro todo empezaba a oler a encierro. El pasillo repleto, los asientos sudados, el aire con sabor a plástico caliente y sobre todo esa vibración en el ambiente, un fervor que no pedía permiso. «El Señor nos ha reunido», dijo María con voz templada. «Esto no es casualidad». Juan no respondió. Pensó en pedir otro asiento, pero sabía que no lo conseguiría. El tren iba lleno. No había salida posible ni tregua. El vagón entero era una sola caja de resonancia. «¿Va usted también al encuentro?», preguntó María, casi en tono de reclutamiento. Juan negó con la cabeza.
No necesitaba explicar. Ella asintió como si lo esperara. Tal vez el Señor lo ha puesto aquí por una razón. Diego sonrió. Manuel murmuró amén. Juan bebió un sorbo de agua. Su cuerpo entero era una trinchera. Una frase se le vino a la mente. No hay intención detrás de la existencia, solo una cadena de eventos. La frase lo acompañaba desde hace años. A veces era una bandera, a veces un ancla. Diego lo observaba, los ojos achinados por el sol que entraba por la ventana. ¿Cree usted en Dios?, preguntó con voz grave, como quien lanza un anzuelo. Juan siguió mirando al frente. No era miedo, era experiencia. Sabía que las respuestas verdaderas no buscaban ganarse el aplauso. El silencio también es una respuesta, soltó María. Juan giró el rostro hacia ella con lentitud. A veces el que calla solo quiere que lo dejen en paz. Luego volvió a girarse hacia la ventana. El reflejo de su cara le devolvió el gesto con una mueca de cansancio. Los corazones endurecidos no entienden la gracia, dijo Diego, sin dirigirse a nadie en particular. Manuel abría y cerraba los ojos como si buscara una señal en el aire. El vagón se llenaba de frases flotantes, de sentencias que no admitían réplica. Juan quiso leer. Abrió el libro por una página cualquiera. Pasó el dedo por un párrafo que conocía de memoria. Adaptarse no es claudicar, es sobrevivir sin perder la estructura. Se preguntó si él podría hacer eso ahora, con esa jauría de fe latiendo a su alrededor. ¿Su nombre?, preguntó María. Juan. Ella asintió y pareció encontrar en eso una señal divina. Nombre bíblico, dijo. Juan respiró hondo. Quiso responder que también era un nombre común, estadístico, una etiqueta funcional, pero no valía la pena. El tren seguía avanzando, pero el vagón ya se había detenido en otra dimensión. Una donde las palabras eran armas y la fe un escudo que no protegía a todos. Juan, sin templo, sin cruz, sin dogma, era el otro, el cuerpo extraño. No dijo nada más, no movió un músculo, solo dejó que su silencio se volviera espeso. El conflicto estaba plantado, y aunque todavía no lo sabían del todo, esa calma precaria era solo el principio de una batalla que no se libraría con gritos, sino con convicciones. No habían pasado ni 40 minutos desde que el tren salió de la estación y ya el vagón parecía otro mundo. Una especie de templo itinerante, improvisado entre asientos duros y cortinas de tela gastada. María había comenzado a murmurar con más intensidad, mientras movía los labios como quien conversa con un idioma que solo ella entiende. Diego anotaba compulsivamente. Manuel había dejado de mirar por la ventana y tenía los ojos puestos en el techo, como si esperara que de ahí descendiera algo. Juan intentó no mirar. Abrió su libro otra vez, pero ahora no podía concentrarse. El aliento cálido de María se colaba por su costado. Cada palabra suya parecía tener volumen aunque no gritara, como si el fervor tuviera su propio amplificador. El vagón olía distinto, una mezcla de perfume barato, sudor contenido y algo intangible, como si la fe tuviera olor. Diego comenzó a leer en voz alta. Uno de los salmos, sin duda. Su tono era firme, con esa seguridad que tienen los que creen que toda duda es un pecado. Aquel que habita al abrigo del Altísimo. La frase golpeó el aire con fuerza. Juan pensó que no hacía falta tanta teatralidad, que el texto no era más sagrado por sonar fuerte, pero no dijo nada. Manuel, sin aviso, se arrodilló en el pasillo. Apoyó los nudillos contra el piso y comenzó a repetir una frase con ritmo de martillo. Él vive, Él vive, Él vive. Juan cerró los ojos un momento, no por devoción, sino por hartazgo. En su mente la palabra entropía brilló como una bengala. Sabía que todo sistema tiende al desorden y este vagón ya era una prueba. María de repente gritó: «Hay una presencia que resiste aquí. Siento una sombra en medio del rebaño». Juan abrió los ojos. Su mirada era seca. No respondió al principio. Luego, con voz muy baja, dijo: «Quizás la sombra solo quiere descansar». La frase fue un aguijón. María sonrió como si hubiera cazado algo. Diego, en vez de calmarse, se puso de pie.
Agarró su cuaderno como si fuera una espada. El necio niega, el corazón duro se aleja del Señor, recitó. Juan lo miró fijo, no con rabia, sino con una neutralidad cruel, como quien observa un ventilador girar en una habitación sin aire. «Yo no soy una amenaza», dijo, «solo quiero hacer este viaje tranquilo. Ustedes deciden convertir todo esto en una batalla». Nadie le respondió, pero el aire se volvió más espeso, como si las palabras no dichas flotaran con olor a advertencia. En su mente, una idea repetida desde años atrás: no hay plan, solo supervivencia. Los organismos que resisten son los que se adaptan, no los más fuertes. Pero adaptarse a un vagón que resuma entusiasmo místico requería una plasticidad que él no sabía si tenía. María cerró los ojos y comenzó a reír. No de alegría, era una risa extraña, como de trance. El espíritu lo está tocando. Lo sé. Juan quiso decirle que lo que sentía era un dolor de cabeza, pero se mordió la lengua, no por miedo, sino porque sabía que ella tomaría cualquier respuesta como señal de progreso espiritual. Intentó leer. Pasó una página, subrayó con el dedo una línea que conocía bien. La mente humana no necesita consuelo, necesita verdad. Pensó que quizás esa verdad, la suya, era demasiado seca para ese vagón lleno de esperanza. «Estamos combatiendo fuerzas», dijo Manuel sin abrir los ojos. «Este tren es una prueba, un campo de batalla espiritual». Juan cerró el libro de golpe. «Pues yo no firmé para ninguna guerra», murmuró, pero sabía que lo habían enlistado sin preguntar. El tren entró a un túnel. Oscuridad total por unos segundos. El sonido de las ruedas sobre los rieles retumbaba con más fuerza en la negrura. Nadie habló. Fue el único silencio real desde que subió al tren. Juan deseó que el túnel no terminara, que esa oscuridad se lo tragara todo. Pero la luz volvió y con ella la voz de María. Así es la vida sin él, oscura, fría, sorda. Juan pensó que a veces prefería la oscuridad al fanatismo. Al menos ahí uno podía pensar en voz baja, sin que alguien gritara respuestas a preguntas que no se han hecho. Diego comenzó a entonar una melodía, una frase simple repetida una y otra vez. Manuel palmeaba el ritmo. María agitaba los brazos. Juan pensó que si aquello seguía así, terminarían bailando sobre los asientos, y se preguntó si el fervor religioso era tan diferente al delirio. Tal vez deberían preguntar si alguien quiere escucharlos, dijo. Nadie le respondió, pero esa frase quedó flotando como un vidrio roto en la mitad del pasillo. Juan volvió a mirar por la ventana. El paisaje pasaba como una película que no tenía pausa, y él, atrapado en esa escena, no sabía aún si reírse o lanzarse al primer río que encontrara. El vagón había adquirido una cadencia propia, como si entre rezos, salmos y el chirrido rítmico de los rieles se tejiera una atmósfera aparte, un mundo cerrado que obedecía a otras leyes. Juan sentía el peso del aire en los pulmones, como si respirar fuera una concesión. No hablaba, no gesticulaba, solo estaba ahí sosteniéndose en su mutismo como quien abraza una roca en medio del oleaje. Diego, sin levantar la vista del cuaderno, lo había estado observando en silencio, como quien aguarda que una presa baje la guardia. Manuel parecía en trance, los ojos semicerrados, repitiendo una letanía con los labios. María, como un péndulo, oscilaba entre súplicas y canciones, y cada tanto giraba la cabeza hacia Juan, con una sonrisa que era más un diagnóstico que una bienvenida. «¿Hasta cuándo vas a callar?», preguntó Diego de pronto con una voz grave y pausada. «No puedes estar entre nosotros sin declarar de qué lado estás». Juan lo miró sin expresión. «No estoy en ningún bando», dijo, como si le costara más pronunciar la frase que pensarla. Pero Diego insistió. «Todos estamos en un bando, incluso los que se creen neutros». Juan se removió en el asiento. El vagón entero parecía volverse más estrecho. A través del cristal el campo se extendía con indiferencia. El mundo allá afuera no sabía nada de su encierro. Dentro del tren, sin embargo, la incomodidad crecía como moho en una pared húmeda.
Manuel alzó la voz, suave pero con una determinación extraña. El que niega a Dios niega su propio origen. Es como el árbol que corta sus propias raíces. Juan sintió el peso de esa frase como una piedra que cae mal puesta sobre los dedos. Cerró los ojos unos segundos, respiró lento, no por rabia, por el deseo desesperado de no hablar, pero sabía que el silencio ya no lo protegía. ¿Qué crees tú?, repitió Diego, esta vez más alto. La pregunta era una orden, una jaula con forma de oración. Juan los miró, uno a uno, sin prisa, como si tomara lista de los que lo rodeaban. Luego bajó la vista y habló sin énfasis, como si comentara el clima. No creo en ningún Dios, soy ateo. El efecto fue inmediato. María lanzó un grito ahogado. Diego cerró los ojos con fuerza. Manuel se llevó una mano al pecho. El vagón, con sus luces amarillas, pareció hundirse en un sopor denso, como si el aire se hubiera convertido en una sustancia más espesa. Juan sintió el cosquilleo en las palmas. Había dicho la palabra y ya no había vuelta atrás. ¿Cómo puedes negar al Creador cuando todo lo que ves lo proclama?, dijo María con una voz que parecía venir de otra sala, de otro tiempo. Juan la miró fijo. ¿De verdad crees que la complejidad es prueba de intención? ¿Que algo hermoso solo puede existir si alguien lo planeó? Hizo una pausa. Las montañas no tienen arquitecto. La erosión es lenta, silenciosa, inevitable. Y sin embargo, ahí están. Diego se incorporó un poco, como si quisiera levantarse, pero no supiera para qué. ¿Entonces todo esto es azar?, preguntó con desprecio. Juan negó con la cabeza, despacio. No es azar, es necesidad. Lo que sobrevive es lo que encaja, no porque alguien lo diseñó así, sino porque no podría haber sido de otra manera. Manuel, con los ojos húmedos, susurró: «Eso es una vida vacía». Juan pensó en lo que había leído alguna vez, que la vida no necesita propósito para ser vivida, que incluso el más mínimo organismo, una bacteria, no tiene metas, pero existe, se adapta, persiste. Lo vacío es llenar todo con respuestas prefabricadas, solo para no enfrentarse al misterio. María lo miró desconcertada. ¿No tienes miedo del juicio final? Juan sonrió, pero no por burla, sino por ternura. Le temo más al juicio de los vivos que al de los muertos, al juicio de los que no toleran que otros piensen distinto, como ustedes ahora. Diego murmuró algo que Juan no entendió del todo, algo sobre puertas cerradas y castigos eternos. Juan volvió a mirar por la ventana. El paisaje parecía igual, pero ya no lo era. Algo había cambiado, no afuera, dentro de él. Ya no era un viajero rodeado de creyentes. Era un cuerpo expuesto, un pensamiento puesto en vitrina. «No vine aquí a evangelizar mi postura», dijo en voz baja. «Solo quiero llegar a destino sin tener que defender el derecho de existir sin un Dios». María lo observaba como si intentara ver algo más allá de sus ojos, pero no lo logró. Juan no ofrecía nada, solo un abismo propio. Y sin embargo, en ese abismo, Juan sentía algo parecido a la calma. La certeza de que lo habían forzado a hablar, sí, pero que su voz no había temblado, que no se había traicionado, que lo dicho era suyo y que nadie, ni siquiera 3 creyentes eufóricos en un tren al sur, podía quitárselo. El tren seguía su trayecto hacia el sur, pero dentro del vagón el tiempo se espesaba, como si cada segundo arrastrara una carga invisible. Los 3 creyentes no habían tomado bien la confesión de Juan. Ya no se trataba de salvarlo, sino de impedir que esa herejía se esparciera como un virus. María, erguida en su asiento, murmuraba pasajes con voz temblorosa, como si la Biblia fuera un conjuro. Diego apretaba su cuaderno entre las manos. Manuel tenía los ojos fijos en el suelo, como si temiera que por su culpa el diablo se colara por alguna rendija del vagón. Juan se mantenía en silencio, pero sus hombros estaban tensos. Sabía lo que venía. La respuesta no iba a ser una retirada, iba a ser un ataque más sistemático, más emocional. Se lo notaba en la forma en que María respiraba, entrecortada, como quien se prepara para hablar en nombre de otro. Y no se equivocó. Dios no se cansa de buscarte,
dijo ella con un tono suave, casi maternal. Aunque lo rechaces, él insiste. Juan no respondió. Afuera el paisaje era una secuencia de árboles borrosos y cerros lejanos. Dentro, el vagón se había transformado en un escenario. Diego abrió su cuaderno y comenzó a leer en voz alta. Y dijo el Señor: te llamé por tu nombre, mío eres tú. La voz le temblaba al principio, pero fue ganando fuerza. Manuel asentía con los ojos cerrados. Cada palabra le entraba como un líquido tibio. Tu alma está sedienta, Juan, dijo María, estirando la mano pero sin tocarlo. Y eso que tú llamas razón es solo miedo con otro nombre. Juan giró el rostro hacia ella. ¿Miedo de qué?, preguntó sin levantar la voz. María sostuvo su mirada, de admitir que no eres suficiente por ti mismo, que necesitas ser salvado. Juan quiso reír, pero no pudo. Había algo en la mirada de ella que era sinceramente desgarrador. No era odio, era compasión mal dirigida, esa compasión que duele más que una bofetada. No estoy pidiendo ser suficiente, solo intento no mentirme. Manuel abrió los ojos y se inclinó hacia él. Pero si lo niegas todo, ¿qué sentido tiene sufrir? ¿Qué sentido tiene vivir? La pregunta quedó flotando, pero Juan no la dejó ahí. ¿Y si no lo tiene? ¿Y si el sentido no está dado, sino que uno lo fabrica con lo poco que tiene? María negó con la cabeza. Eso es arrogancia. Juan replicó: no, es humildad, asumir que no hay guía, que no hay manual, solo este cuerpo, este pensamiento y este momento. Diego cerró el cuaderno con fuerza. Ese camino lleva al vacío. Juan asintió. Sí, pero es un vacío sincero, no un consuelo disfrazado. María se tapó el rostro con las manos, como si acabara de escuchar una blasfemia. Juan pensó que tal vez lo era, pero no para él. Cuando yo era niño, dijo Diego, pensaba como tú, dudaba de todo, me sentía perdido. Pero luego le abrí el corazón al Señor y todo cobró forma. Juan lo observó con una mezcla de respeto y distancia. Tal vez a ti te sirvió, pero no todo lo que calma es verdad. Hay drogas que también calman. Esa comparación fue un puñetazo. Manuel se levantó del asiento, los ojos llenos de indignación. No compares a Dios con una droga. Juan mantuvo la calma. Entonces no me impongas tu Dios como si fuera una cura. No todos queremos calmarnos. Algunos preferimos entender. María respiró hondo, tratando de recobrar el control. Nos han enseñado a amar a los enemigos, dijo, y aunque tú no creas, nosotros creemos en ti. Juan miró por la ventana. El amor que fuerza no es amor, es reclutamiento. Diego murmuró algo sobre corazones endurecidos. Juan no lo escuchó. El vagón se volvió más denso, como si las paredes se acercaran. Juan notó que una mujer en el asiento de atrás lo miraba, incómoda. Tal vez pensaba que él era el problema. Tal vez solo quería dormir. Él también. Dios te está dando una oportunidad en este viaje, dijo María. Tal vez esta sea tu única chance. Juan la miró con una tristeza serena. ¿Por qué todo lo convierten en amenaza? María no respondió. Bajó la mirada. El tren entró en una zona boscosa. La luz cambió y el vagón se oscureció un poco. Juan respiró hondo. Estaba agotado, pero aún no derrotado. Había cruzado una línea y aunque del otro lado solo hubiera incomprensión, sabía que no podía regresar. El baño del tren era estrecho, metálico, mal ventilado. El aire olía a cloro vencido y a encierro. Juan giró el pestillo con lentitud y se apoyó contra la puerta como si necesitara atrincherarse del mundo. No era un lugar cómodo, pero al menos ahí no le hablaban de almas, ni de salvación, ni de enemigos invisibles que lo rondaban. Solo quedaba el zumbido del vagón y el sonido lejano de su respiración un poco agitada. Se miró en el espejo. Tenía las ojeras marcadas, los ojos encendidos, la frente levemente sudada. Pensó en su padre, un hombre que rezaba a solas en la cocina cuando creía que todos dormían. Nunca le habló de fe, pero tampoco de dudas. Era una figura muda, como un árbol seco que igual ofrecía sombra. Tal vez por eso Juan desconfiaba tanto de los que proclamaban certezas en voz alta,
porque nunca había podido confiar ni siquiera en las certezas en voz baja. Abrió el grifo y se mojó la cara. El agua estaba tibia, insípida. Se apoyó con ambas manos en el lavamanos y dejó que su mente se deslizara hacia los márgenes. Recordó a su profesor de ciencias en el colegio, que hablaba de la vida como un accidente químico sostenido por la insistencia del entorno. Aquel día, mientras otros miraban por la ventana o dibujaban caricaturas, Juan escuchó como si le dieran la única explicación honesta que había recibido en años. El alma no es más que una palabra, murmuró, una forma de adornar el miedo. Se enderezó y miró el espejo de nuevo. Y yo tengo miedo, sí, pero no de arder eternamente. Tengo miedo de desperdiciar esta única vida adorando ficciones. Se tocó el pecho como si buscara pruebas de que aún estaba ahí, latiendo, con la incertidumbre intacta. El tren tembló. Una curva brusca lo hizo perder el equilibrio por un segundo. Se agarró de la pared. Pensó en su infancia cuando lo obligaban a arrodillarse antes de dormir. Rezaba sin saber qué decía. A veces lo hacía con rabia, solo para terminar rápido. A veces se quedaba en silencio, esperando que nadie lo notara, como ahora. Se deslizó al suelo, sentado con las rodillas dobladas. En esa posición ridícula, con la frente apoyada contra la puerta del baño, pensó en lo absurdo que resultaba todo. Los himnos, los versículos, las amenazas de condena, los éxtasis, y también pensó en que tal vez lo más absurdo era haber aceptado ese asiento sin intentar cambiarlo, como si en el fondo quisiera enfrentarse a todo eso, como si estuviera buscando una prueba más de su soledad estructural. No me molesta que crean, pensó. Me molesta que no conciban que no crea. Cerró los ojos. El zumbido del tren era un mantra mecánico. Si esta vida es la única que hay, ¿por qué me exigen vivirla según las reglas de un mundo que no existe? Una frase le volvió al recuerdo, de un texto leído en noches insomnes. El hombre inventa sentidos como quien pone carteles en una carretera sin destino. El inodoro emitió un chirrido leve. Juan se levantó despacio. Se sentía un poco más liviano, pero no más claro. Lo único cierto era que allá afuera seguían ellos, y él no tenía un manifiesto preparado, ni un escudo, ni un credo, solo su silencio, que ahora estaba cansado, golpeado, pero aún suyo. Se miró otra vez en el espejo. Si Dios existe, no se presenta así, murmuró, y si no existe, al menos puedo dejar de buscarlo como si fuera un deber. Se secó el rostro con una servilleta áspera. Los ojos ya no brillaban de furia, solo de cansancio, de lucidez sin aplauso. Pensó en quedarse ahí, en dejar que el tren llegara a destino y el bajarse como un bulto más, pero sabía que no era posible, no solo porque vendrían a tocar la puerta, sino porque algo dentro de él necesitaba volver a sentarse frente a ese altar improvisado y sostener la mirada, no para pelear, sino para no desaparecer. Abrió el pestillo. El pasillo estaba vacío por un instante. Respiró profundo. Regresó a su asiento con los pasos contenidos. María estaba con los ojos cerrados. Diego leía en voz baja. Manuel lo observó con expresión neutra, como si algo se hubiera movido en él también. Juan se sentó, cerró los ojos. El tren avanzaba. Adentro todo seguía igual, pero él ya no era el mismo que había entrado al baño. Ahora sabía que su silencio también era una postura, y estaba dispuesto a sostenerla, aunque el vagón entero se viniera abajo. El vagón había entrado en una calma espesa, como la bruma que precede a la tormenta. No se escuchaban himnos ni frases exaltadas, solo el crujir del tren, los pasos lejanos de un auxiliar de viaje y la respiración contenida de quienes compartían esa cabina como un escenario donde cada quien interpretaba su papel con violencia o con desgano. Juan ya no leía, no porque hubiera cedido, sino porque estaba agotado. Sostener el pensamiento en medio del ruido no era resistencia, era tortura a fuego lento. María fue la primera en hablar. Tenía las manos cruzadas sobre la Biblia cerrada y los ojos puestos en él, como una maestra con un alumno en falta. ¿De dónde viene tu rechazo?
preguntó con una voz suave que pretendía ser compasiva. Juan tardó en contestar, no porque no tuviera respuesta, sino porque decidió calibrar las palabras, no para agradar, sino para que pesaran. De no encontrar amor donde me dijeron que lo habría. Diego frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Juan giró hacia él con calma. Significa que crecí rodeado de culpa, que me enseñaron a arrodillarme antes de aprender a caminar, que cuando pregunté por qué sufría, me dijeron que era parte del plan, pero yo no firmé ese contrato. Manuel se inclinó hacia el pasillo. Tenía una libreta en la mano, como si estuviera tomando notas de algo que no entendía. ¿Nunca tuviste fe?, preguntó con una voz genuina, sin juicio, solo desconcierto. Juan lo miró. Tuve necesidad, pero no es lo mismo. Cuando uno quiere creer es porque está desesperado, no porque encontró la verdad. María suspiró. Dios no se equivoca. Tal vez todo eso que viviste era parte del camino para encontrarte con Él ahora. Juan apretó los labios, cruzó los brazos y dijo en voz baja: ¿y si el camino es para salirme de todo eso, no para volver? Diego se inclinó hacia él. Entonces, ¿en qué crees? La pregunta fue directa, seca, como si buscara acorralarlo. Juan lo sostuvo con la mirada. En el azar, en la materia, en la memoria, en que estamos aquí por una sucesión de errores que dieron lugar a la conciencia, y que eso no es triste, es más libre que todo lo que ustedes proclaman. Manuel rascó su cabeza con torpeza. ¿Y qué pasa cuando mueras? Juan sonrió sin alegría. Nada, como antes de nacer, no hay castigo ni recompensa, solo el silencio, y eso me basta. María negó con la cabeza. Eso es desesperante. Juan levantó una ceja. Más desesperante me parece vivir toda una vida obedeciendo a un Dios que no se muestra, esperando premios que nunca se verifican y asumiendo que el sufrimiento tiene sentido. Diego volvió al ataque. ¿No crees que todos venimos con un propósito? Juan se encogió de hombros. ¿Un propósito dado por quién? ¿Una inteligencia que decide quién muere a los 5 años y quién vive hasta los 90? Si eso es propósito, prefiero el caos. Al menos es honesto. El vagón tembló. Una vibración mecánica recorrió el piso. Afuera, los campos eran inmensos y vacíos. Adentro, el silencio volvía a instalarse como una sábana húmeda. Nadie sabía bien qué decir. Juan había perforado con palabras una estructura rígida, no para destruirla, sino para decir: aquí estoy, con mi duda intacta, con mi pasado sin redimir y con la boca abierta después de años de tragar. Manuel murmuró: ¿y cómo encuentras consuelo? Juan lo pensó un momento. En el arte, en la ciencia, en lo que puedo verificar, en el amor, aunque duela, en mirar a alguien a los ojos y no tener que fingir que hay algo más allá. Me consuela pensar que, aunque todo sea finito, eso no lo hace menos valioso. Al contrario. María volvió a intentarlo. Dios no obliga, solo espera. Juan rió por primera vez, una risa breve, seca, y todas las amenazas, el infierno, las condenas, los miedos que meten desde niños, eso no es esperar, eso es chantaje emocional. Diego bufó. Hablas como si todo fuera culpa de la religión. Juan lo interrumpió. No, hablo como quien se hartó de vivir con miedo al castigo, como quien entiende que hay otras formas de ética, que no todo lo que está bien lo dicta una escritura milenaria, que uno puede ser bueno sin esperar premio ni evitar castigo. El tren disminuyó la velocidad. Una estación menor se dibujaba a lo lejos. Juan miró por la ventana. Una mujer bajaba con un niño dormido en brazos. Un hombre fumaba, solo, sin fe, sin libro, sin ceremonia. Ahí está mi Dios, pensó Juan, en la gente que no necesita justificar cada paso con dogma, en los que viven sin aplastar al otro con su verdad. Se reclinó en el asiento, cerró los ojos por un instante y pensó: hoy no fui el que se escondió, hoy respondí, sin gritar, sin convertir, sin evangelizar, solo dije lo que pienso, y eso para mí es suficiente. El tren seguía su camino hacia el sur.
Pero el vagón parecía haber abandonado la geografía. Ya no era un medio de transporte, era una cápsula suspendida en el dogma donde las leyes del sentido común eran trituradas bajo la fe desbordada. Juan sentía que la temperatura había subido, aunque el aire acondicionado aún soplaba. Era otra clase de calor, más parecido a la fiebre que al clima. María estaba inmóvil, pero sus labios se movían con una rapidez inusual, como si su lengua hablara un idioma que sus cuerdas vocales apenas podían sostener. Al principio fue un murmullo, luego una seguidilla de sonidos guturales, sílabas incomprensibles, palabras encadenadas sin gramática ni pausa. Juan pensó, ya comenzó. No era sorpresa, era resignación. Diego y Manuel miraban con reverencia. Se habían acomodado en sus asientos como quien asiste a una aparición. María giraba el cuello levemente hacia atrás, como si algo invisible le hablara al oído. De pronto lanzó un gemido fuerte, casi un alarido. Varias personas del vagón se dieron vuelta. Un auxiliar de viaje pasó, miró de reojo y siguió de largo. Quizás ya estaba acostumbrada. «Chacaraba, ando, se ama la calle», gritó María con los ojos abiertos al cielo raso del tren. Diego comenzó a aplaudir lentamente, como si acompañara una danza invisible. Manuel se arrodilló otra vez en el pasillo y extendió los brazos hacia María como un discípulo fiel. Juan tragó saliva. Sus nudillos estaban blancos de apretar el libro sobre sus piernas. María volvió a hablar, ahora con voz clara, pero poseída. «Veo la sombra de un espíritu rebelde, alguien que niega lo que lleva en su alma. Pero el fuego lo va a purificar. El Señor no lo dejará escapar». Juan sintió cómo esa frase lo atravesaba, no por miedo, sino por la violencia de ser interpretado sin permiso. Era como si le hubieran abierto el pecho sin anestesia para leer lo que ellos querían ver. «No soy símbolo de nada», quiso gritar, pero se contuvo. Miró por la ventana, buscó la serenidad de las vacas al borde de un campo. Nada se movía, solo el vagón, solo María, solo el fanatismo. «Está en ti el peso de la incredulidad, Juan», dijo ella, esta vez en español, clara, directa, como si supiera que él ya no podía ignorarla. «Tú vas a caer, tú vas a llorar, tú vas a gritar y allí entenderás». Juan la observó sin pestañear. «No quiero entender lo que ustedes entienden. Ya tengo bastante con sobrevivirme». Manuel comenzó a llorar, lágrimas gruesas, sonoras, sin pudor. Diego se golpeaba el pecho y con cada golpe decía una palabra: juicio, fuego, verdad, fin. Era un espectáculo, pero no uno que Juan pudiera mirar desde afuera. Él era el objeto del culto, el motivo de esa liturgia improvisada, y eso lo convertía en rehén. Una niña sentada a 3 asientos de distancia preguntó a su madre si estaban en una iglesia. La madre le pidió que se callara. Juan pensó que no sería raro que pronto alguien comenzara a hablar del fin de los tiempos. Ya estaba todo listo, los profetas, el hereje, el sacrificio simbólico, solo faltaba el humo. María comenzó a girar sobre sí misma con los brazos abiertos. El tren se sacudía levemente, pero ella parecía ajena al movimiento. «Lo que no se rinde se quiebra», gritó. Juan sintió un sudor frío bajar por la espalda. No era miedo a ella, era miedo a sí mismo, a lo que podría hacer si todo seguía escalando. Miedo de que la racionalidad se le escapara y respondiera con furia. «Basta», dijo casi en un susurro, pero nadie lo escuchó. «Basta», repitió ahora más fuerte. María se detuvo en seco. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «El demonio habla por ti», dijo, y en ese momento Juan entendió que no habría paz, que su silencio no lo protegería, que estaba dentro de una obra donde el guión estaba escrito sin su consentimiento. Se puso de pie. La espalda le crujió. Sentía la tensión acumulada de horas en esa cápsula de histeria. «No soy el demonio», dijo con voz firme. «Soy un hombre que piensa, que duda, que no acepta la imposición disfrazada de amor». Diego se levantó también. «Entonces confiesa. ¿Quién eres realmente? ¿Qué haces entre nosotros?» Juan lo miró con los ojos vacíos de ironía. «Estoy aquí porque pagué un pasaje.
como todos, pero a diferencia de ustedes, no vine a imponer nada, solo vine a llegar, y con eso dio un paso al pasillo, rodeó a Manuel, esquivó a María y se quedó de pie junto a la puerta del vagón, esperando una estación que aún no llegaba. La auxiliar pasó de nuevo, le preguntó si estaba bien. Juan asintió, pero por dentro algo se había movido, como si una grieta vieja se hubiera agrandado. Tal vez no era el fin del mundo, pero sí el fin de su paciencia, y eso para él ya era una revolución. Cuando la voz metálica del altavoz anunció la próxima parada, Juan sintió que su cuerpo respiraba por primera vez en horas. No era una estación importante, apenas un pueblo sin nombre, uno de esos que parecen inventados por el cansancio de los mapas, pero bastaba. Bajaría, aunque fuera por 5 minutos, aunque el tren siguiera su marcha sin él, aunque tuviera que caminar por el barro. Se acercó a la puerta antes que nadie. El vagón parecía haberlo sentido. María lo observaba desde su asiento con los ojos entrecerrados, como quien percibe una fuga. Diego y Manuel mantenían la vista fija en sus propios zapatos, pero sus cuerpos estaban tensos, como si una alerta invisible se hubiese activado. Juan no volteó. No les debía una explicación. La puerta se abrió con un resoplido. Un aire denso pero distinto le dio en la cara. Juan bajó los 3 peldaños con torpeza. Al pisar el andén de tierra apisonada se sintió extraño, como si sus pies ya no fueran parte de él. Miró alrededor. 2 perros flacos, un cartel oxidado, un par de vendedores ambulantes vendiendo pan con huevo y té de hojas negras. Se alejó unos pasos, no muchos, lo suficiente para dejar atrás las miradas. El tren seguía allí, inmóvil, esperando su hora como un animal que descansa antes de morder de nuevo. Juan caminó hasta una banca descascarada. Se sentó, apoyó los codos en las rodillas, las manos le temblaban. Por un momento creyó que podía quedarse ahí, renunciar, bajar del tren, del viaje, de todo. Imaginó alquilar una pieza en ese pueblo sin nombre, trabajar recogiendo huevos, olvidar el ruido, pero sabía que era mentira. El tren no estaba solo afuera, lo llevaba en la espalda como un parásito y seguiría mordiéndole los pensamientos donde fuera que intentara esconderse. Sacó su botella de agua, le quedaba un sorbo caliente, bebió, cerró los ojos. Por dentro una pregunta se arrastraba con garras. ¿Cuánto de lo que está viviendo es culpa suya? ¿No fue él quien eligió este trayecto, quien se sentó ahí sin moverse, quien aguantó sin protestar durante horas? El silbato del tren sonó, una vez, 2 veces, anunciando la partida. Juan no se movió. Observó a los otros pasajeros subiendo, una familia con mochilas de colegio, una mujer mayor con un bastón, un joven que arrastraba una maleta rota, gente común, gente que también viajaba sin saber muy bien por qué. Entonces la vio. María. Había salido del vagón, caminaba por el andén buscándolo, como un sabueso. Su vestido blanco ondeaba con el viento. Juan sintió un espasmo en el estómago. No era miedo, era algo más agrio, invasión, falta de límites, la certeza de que ella no lo iba a dejar ir tan fácil. Juan, dijo ella al llegar frente a él. No gritó, no hizo gestos, solo lo nombró, y se sentó a su lado sin pedir permiso. A veces uno baja del camino, pero el camino sigue dentro. Él la miró de reojo. Tú no sabes lo que llevo dentro, murmuró. Nadie lo sabe, y no quiero compartirlo. Ella asintió, como si lo entendiera, pero enseguida añadió, la resistencia también es un llamado, y tú estás siendo llamado. Juan rió, pero no con humor, una carcajada seca que se atraganta antes de nacer. No me llamen, no quiero ser parte de nada. El tren volvió a pitar. Juan se levantó, quedaban pocos segundos. María también se incorporó. No se puede huir del propósito, dijo como si hablara consigo misma. Juan no respondió. Volvió a subir. El pasillo lo recibió igual de estrecho. Diego lo saludó con un gesto que parecía una cruz invisible. Manuel murmuraba en voz baja. Juan regresó a su asiento. Lo ocupó con el cuerpo, pero no con la voluntad. Estaba cansado. Más allá del agotamiento físico,
Era ese otro cansancio el que te hace ver la vida como una habitación sin ventanas. El tren se puso en marcha. El pueblo desapareció. Volvió a mirar por la ventana. Ya no buscaba paisajes, ni vacas, ni árboles. Solo una rendija, un punto ciego, un lugar donde pudiera desaparecer sin saltar. El vagón vibraba, y él con él. No había escapatoria, pero tampoco iba a ceder. María, ya sentada de nuevo, murmuró: «Cuando bajes del tren definitivo, vas a entender». Juan no la miró, solo pensó: «Quizás sí, pero no será por ustedes, será porque el ruido se habrá apagado por fin». El vagón estaba inusualmente silencioso, como si todos esperaran algo, como si el aire mismo supiera que la calma era solo una tregua. Juan, con los brazos cruzados y la espalda recostada, respiraba con un ritmo irregular, como quien se entrena para no explotar. María no había dicho una palabra desde la estación anterior, pero su silencio no era paz, era preparación. El tren avanzaba con lentitud, sorteando curvas amplias entre cerros y bosques húmedos. El traqueteo de las ruedas era lo único que parecía tener sentido. Juan miraba ese movimiento repetido como quien encuentra refugio en lo mínimo, pero la pausa estaba por romperse. Lo sentía en la nuca, como una corriente de electricidad contenida. Diego fue el primero. Cerró su cuaderno con firmeza, como quien termina de escribir un veredicto. Luego se giró hacia Juan. «Hermano», dijo, «ya no podemos seguir ignorando lo que está pasando». Juan no respondió. Miraba por la ventana, pero escuchaba. «Tú sabes que no estás aquí por azar», continuó Diego. «Ninguno de nosotros lo está». María asintió sin mirarlo. «Hay momentos que no se repiten, puertas que se abren una sola vez». Juan giró el rostro lentamente. Observó a los tres. Manuel tenía las manos cruzadas como si contuviera algo. Diego respiraba con fuerza. María lo observaba con una intensidad que rayaba en lo invasivo. «No me interesa su puerta», dijo Juan. Su voz era seca, sin énfasis. «Y si estoy aquí es porque compré un boleto. Nada más. Nada místico». Diego lo miró con compasión forzada. «Eso es lo que tú crees, pero hay cosas que el alma sabe, incluso cuando la mente lo niega». Juan bajó la cabeza, como si eso lo protegiera. En su interior una frase regresaba: que no existe alma como entidad, solo una historia escrita por neuronas exhaustas. Pero guardó silencio, no porque dudara, sino porque entendía que la verdad no siempre convence, a veces solo irrita. «Dios tiene un plan para ti», dijo Manuel, por fin. Era la primera vez que hablaba en tono claro. Su voz temblaba un poco, como si él también estuviera cansado de callar. «Nosotros estamos aquí para ayudarte». Juan sintió una mezcla entre burla y lástima. ¿Ayudarme a qué? ¿A dejar de pensar? ¿A convertir el ruido en consuelo? ¿A disfrazar el miedo con frases memorizadas? María se inclinó hacia él, muy cerca, tanto que Juan pudo sentir su aliento con olor a té dulce y algo de ayuno. «No queremos imponerte nada, pero no puedes seguir fingiendo que nada te duele». Esa frase lo golpeó, porque era verdad. No lo admitía en voz alta, pero dolía. La existencia, el absurdo, la orfandad sin sentido, todo dolía, pero eso no les daba derecho. «No es fingir», dijo con la voz más baja que antes, «es sobrevivir». Y en ese momento sintió como algo dentro de él se quebraba, no de forma visible, pero sí real, como un hueso que se fisura sin sangrar. Miró a los tres. Estaban esperando su rendición, pero lo que encontraron fue otra cosa. «Yo no quiero su cielo», dijo, «ni su redención, ni su paz, porque todo eso tiene un precio. Y yo ya he pagado demasiados precios por cosas que no pedí». La tensión en el vagón era ahora un nudo. Nadie respiraba con normalidad. Incluso los pasajeros que no eran parte de la escena miraban de reojo, sintiendo que algo importante se estaba decidiendo. María se enderezó. «¿Entonces estás eligiendo la oscuridad?» Juan negó con la cabeza. «Estoy eligiendo la duda, y eso es más honesto que repetir lo que otros escribieron para calmar su miedo». Diego abrió la boca, pero no dijo nada. Sabía que ya no podía tocarlo. Manuel cerró los ojos y empezó a orar en voz baja.
una letanía por el alma perdida. Juan escuchaba las palabras, pero no las aceptaba. Eran ajenas, como un idioma que no quiere aprender, porque sabía que aceptar esa oración era aceptar su culpa, y él no se sentía culpable, solo cansado. La conversación terminó sin desenlace, como todas las que importan. El vagón volvió a llenarse de silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno espeso, cargado, donde todos sabían que algo se había roto para siempre. Juan volvió a mirar por la ventana. El paisaje no había cambiado, pero él sí, no por las palabras de ellos, sino por lo que se negó a concederles. Y eso en su interior se parecía a una forma nueva de libertad, una que tal vez no curaba, pero que al menos no traicionaba su pensamiento. La tarde caía sobre los rieles como un telón arrastrado por manos invisibles. El vagón, con sus cuerpos en quietud forzada, se llenaba de esa luz oblicua que no perdona arrugas ni pensamientos. Juan sentía un leve ardor en la sien izquierda, una punzada intermitente que venía desde el fondo de su cráneo, como si su cerebro se resistiera al encierro, al sermón, al viaje entero. Intentó leer, pero las palabras no lograban pegarse entre sí, como si su mente se hubiera quedado sin pegamento. Solo letras que caían unas sobre otras, sin sentido. Cerró el libro, lo apoyó sobre su muslo y se quedó mirando el respaldo del asiento de adelante, donde un chicle endurecido desmentía todo lo sagrado que se había invocado durante horas. María, sentada a su lado, respiraba con pesadez. No hablaba, pero no dejaba de observarlo. Juan no la miraba, pero sentía el calor de esa mirada como si fuera una lámpara de interrogatorio. Lo incómodo no era la fe, sino el empeño, ese deseo de rescatarlo a toda costa, de forzarle un milagro. El traqueteo del tren hacía vibrar los vasos plásticos que alguien había dejado sobre la mesa plegable. Todo se movía menos la tensión. Esa seguía fija, clavada entre los asientos, como un clavo invisible que sostenía una estructura que amenazaba con colapsar. Un niño lloraba a lo lejos. El llanto era rítmico, desordenado, humano. Juan se aferró a ese sonido. Le pareció más verdadero que todos los rezos. Pensó en las veces que había querido llorar y no pudo. En los funerales, donde el nudo en la garganta era tan duro que ni el llanto podía pasar. En las noches donde llorar hubiera sido un alivio, pero el cuerpo se negaba. Entonces sintió algo moverse por dentro. No era fe, no era epifanía, era rabia. No explosiva, no violenta, pero sí terca. Una que nace cuando uno ya no quiere justificarse más, cuando ya no soporta ser tratado como problema, como terreno baldío para plantar esperanzas ajenas. ¿Por qué no se preguntan si ustedes están equivocados?, dijo sin levantar la voz. María no contestó. Diego giró la cabeza lentamente. Manuel dejó de orar. ¿Nunca han pensado que tal vez están repitiendo lo que otros les dijeron porque les da miedo pensar por cuenta propia? Continuó Juan. ¿No sienten que ese Dios del que hablan está más interesado en la obediencia que en la verdad? La grieta se abrió, no en el vagón, sino entre ellos, una fisura que no iba a cerrarse. Diego murmuró algo sobre el maligno. María se persignó. Manuel bajó la cabeza. Juan se levantó lentamente y caminó hacia el baño. No necesitaba orinar, solo respirar en otro sitio. Entró y cerró la puerta. Apoyó la frente contra el espejo empañado. Se observó apenas. Un rostro cansado, con ojeras que no eran nuevas. Pensó en su padre, en las discusiones que nunca tuvieron, en la ausencia de un marco ético, en esa herencia invisible que no es tener a quien culpar. Volvió a su asiento. Nadie dijo nada, pero el ambiente era distinto. No era una tregua, era un abismo, una grieta que ya no tenía puentes. Juan abrió su mochila y sacó un pequeño cuaderno. No solía escribir en él durante los viajes, pero esta vez necesitaba anotar algo. Una frase: no hay salvación sin renuncia, y yo no quiero renunciar a mi pensamiento. María lo observó escribir. Diego cerró su Biblia como quien asume la derrota de una batalla. Manuel comenzó a tararear. Un ritmo sin letra, como si quisiera ahogar la incomodidad con música que no existe. Juan se hundió en el asiento, se sintió solo, sí, pero no vacío.
porque la soledad no es un castigo cuando uno elige no traicionarse. Pensó en el tren, en la trayectoria, en lo que lo esperaba al llegar. Nada. Un lugar, una cama, un poco de silencio, pero era suyo, y eso bastaba, porque prefería 1000 veces un silencio propio que un paraíso prestado. El vagón se oscurecía, las luces parpadeaban. Afuera, los árboles pasaban como sombras que ya no importaban. Adentro, el mundo se dividía entre quienes necesitaban un Dios y quienes se habían resignado a vivir sin uno. Juan pertenecía a estos últimos, no por soberbia, sino porque no podía fingir otra cosa. El vagón vibraba con una energía sorda. No era el ruido del tren ni los anuncios distantes por los parlantes oxidados. Era otra cosa. Una densidad que se alojaba en el pecho de cada pasajero, como si el aire hubiera sido reemplazado por algo más denso, más cargado. Juan lo notaba, y lo sabían también María, Diego y Manuel. El silencio que antes parecía precario ahora se había vuelto sólido, como una pausa que ya no contenía paz, sino amenaza. Juan había intentado mantener la calma. Se decía a sí mismo que no era culpa de ellos, que cada quien tiene derecho a su forma de consuelo, a su credo, a su lenguaje. Pero cuando lo que es íntimo se vuelve arma, cuando lo sagrado se transforma en imposición, uno ya no puede mirar hacia otro lado, no sin traicionarse. La voz de Diego fue la primera en romper el bloque. No fue una pregunta, fue una orden disfrazada. Hermano, no puedes seguir en ese estado. Algo oscuro te habita. Juan parpadeó. Lo miró con lentitud. Lo que me habita no es oscuro, es la duda. Y la duda no es tiniebla, es luz intermitente, respondió. María se estremeció. Manuel susurró algo como si estuviera conjurando una barrera. La incomodidad creció como una ola que nadie quería mirar de frente. Una señora 2 asientos más allá se persignó. Un joven con auriculares los observaba de reojo, como quien anticipa un choque. Diego se puso de pie, levantó el libro sagrado y lo sostuvo con ambas manos. Estamos frente a un espíritu de rebelión, dijo. No es contra nosotros, sino contra lo alto. Juan no se levantó, ni siquiera se enderezó, solo alzó la mirada. ¿Y si no hay nada arriba?, preguntó. ¿Y si lo que ustedes llaman revelación es solo una necesidad ancestral de darle forma al miedo? El vagón se congeló. Era una blasfemia, pensó uno. Era una provocación, pensó otro. Era, para Juan, la verdad que había masticado durante años. María comenzó a hablar en voz baja, pero cada palabra que decía parecía dirigirse a un público invisible. Señor, libéralo, rompe sus cadenas, hazlo ver. Juan cerró los ojos un segundo, no por oración, sino por cansancio. Luego los abrió, clavando la mirada en ella. Yo no estoy encadenado, solo decidí no vivir con vendas. Manuel se levantó. Su rostro estaba rojo, tembloroso. Esto es agresión espiritual, gritó. Juan sonrió por primera vez en días. Una sonrisa triste, resignada. No agredo a nadie. Solo me niego a dejarme arrastrar, dijo. Ustedes no predican amor, predican obediencia, y el que no se somete es enemigo. Esa lógica me resulta conocida, muy humana, demasiado humana. Entonces ocurrió. Diego dio un paso hacia él. Lo señaló. Estás contaminando este espacio, dijo. Estás trayendo confusión. Eres piedra de tropiezo. Juan se puso de pie con calma. No lo tocó, no gritó, solo habló. ¿Y tú crees que estás iluminando? Pero solo repites lo que te dijeron. ¿Te has preguntado alguna vez si tu Dios necesita defensores o solo oyentes? María se tapó los oídos. Manuel volvió a arrodillarse. Diego bajó el brazo, pero su mirada seguía siendo la de un soldado. Juan se mantuvo firme, no por orgullo, sino por necesidad, porque una vida callando termina siendo una vida prestada. Y Juan ya no quería vivir la vida de nadie más. La tensión atrajo a un auxiliar del tren. Golpeó suavemente una barra metálica. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, sin esperar respuesta. La mirada de Juan fue suficiente para entender que no, pero también lo fue la de Diego, quien apenas murmuró. Todo bajo control. La mujer se fue. El vagón volvió a su guerra sorda. Juan se sentó,
Se frotó las sienes, el pulso le latía en las muñecas como un tambor viejo. Afuera, los campos pasaban con lentitud, indiferentes. Adentro, los pasajeros habían escogido sus trincheras. El creyente, el descreído, el salvador, el escéptico. La grieta se había transformado en un abismo, uno sin puentes. Pensó en los humanos primitivos, en los que temblaban ante los rayos y creaban dioses para calmarlos, en los que enterraban a sus muertos con objetos por si había algo más allá. Pensó que creer es un mecanismo de defensa y que no creer también lo es. Pero entre una cosa y otra estaba él, alguien que no quería certezas, sino preguntas. Cerró los ojos no para rezar, solo para estar, solo para no escuchar por un momento más ese murmullo que repetía que todo tiene un sentido, porque a veces lo más honesto es aceptar que no lo hay, y seguir, aunque sea con el estómago apretado y el corazón lleno de dudas, como quien camina sobre rieles sin saber si llevan a alguna parte. La noche cayó sin anuncio, como una sábana oscura lanzada sobre un cuerpo que no quiere dormir. El tren seguía su curso hacia el sur, cruzando campos invisibles, pueblos que eran solo luces borrosas entre la maleza. Dentro del vagón, las conversaciones habían disminuido y los cánticos se habían diluido en susurros. Solo quedaba el traqueteo constante de las ruedas y el zumbido intermitente de la ventilación artificial. Juan había intentado dormir, primero con la cabeza apoyada contra la ventana, luego reclinado con la chaqueta como almohada. Pero el cuerpo no cedía. No era solo el asiento incómodo, ni los movimientos bruscos del tren. Era algo más profundo, una agitación interna que le impedía soltar el control. El insomnio, pensó, no siempre es falta de sueño. A veces es exceso de pensamientos que no saben dónde acostarse. María dormía con los labios entreabiertos, como si incluso en sueños hablara con su Dios. Manuel, acurrucado en el suelo, murmuraba palabras sin forma. Diego, aún con el libro en el regazo, había cerrado los ojos, pero mantenía una expresión de vigilancia. Juan los observaba como quien mira un campamento enemigo en tregua temporal. El vagón entero parecía suspendido en otra dimensión. Las luces tenues convertían los rostros en máscaras y los murmullos en ecos. Afuera, la oscuridad era total. Ni una luna, ni una estrella, solo la nada. Y en esa nada, Juan se sentía acompañado por su propio vacío, por una especie de conciencia lúcida que lo arrastraba a pensar en todo lo que no quería. Recordó el rostro de su padre, no como imagen nítida, sino como sensación. Un hombre que nunca habló de creencias, pero cuya mirada lo decía todo. Recordó una noche, de niño, cuando preguntó si el alma existía y su padre le respondió con un gesto de hombros. «Eso lo tendrás que descubrir tú», había dicho. Desde entonces, Juan había sospechado que no había mucho que descubrir. Una tos lo sacó de sus pensamientos. Era un hombre que se sentaba 3 filas más atrás. Su rostro, que no había notado antes. El tipo se levantó, estiró las piernas y se acercó al baño. Al volver, se detuvo junto a Juan y le dijo, casi en secreto, «¿No puedes dormir tampoco?» Juan negó con la cabeza. El otro asintió como si hubieran compartido una confesión. «Están intensos tus vecinos», dijo el hombre, con una media sonrisa. No era burla, era comprensión. Juan lo miró por un segundo sin saber si responder. Luego murmuró, «No es que me molesten por creer, me molesta que crean que todos deben creer igual». El hombre asintió. Se sentó en el asiento libre junto a Juan, solo por un momento. «Viajo a ver a mi hija», dijo. «Hace 6 años que no la veo. Me convertí en alguien que no quería ser y ahora intento reconstruir algo. No sé si me dejará». Juan lo escuchó sin emitir juicio. No era necesario. A veces las confesiones no piden consejos, solo aire. «¿Y tú a qué viajas?», preguntó el hombre. Juan tardó en responder. Luego dijo, «No lo sé. Tal vez a comprobar que no tengo a dónde ir». El otro rió, pero fue una risa triste. «Entonces sí tenemos algo en común», dijo. «La diferencia es que tú pareces llevarlo con cierta dignidad. Yo, en cambio, soy un desastre». Juan sintió por primera vez en días que no era un paria, que no estaba solo en su escepticismo, en su rechazo a las certezas forzadas. No se dijeron mucho más.
El hombre volvió a su asiento con un gesto de respeto, como quien entiende que algunas soledades no necesitan compañía permanente, sino la certeza de que no son únicas. Cuando volvió el silencio, Juan notó que la noche parecía menos espesa, tal vez por la charla o por la posibilidad remota de no estar completamente aislado. Miró por la ventana. La oscuridad seguía ahí, pero ya no era la misma. Ahora contenía también la sombra de alguien más que no dormía. María se movió en sueños. Murmuró algo, una palabra suelta: redención. Juan bajó la mirada. Se preguntó si eso era lo que todos buscaban, aunque la llamaran distinto. Pensó que la redención no siempre viene de lo alto. A veces viene de una palabra en la noche, de un extraño que se sienta por 5 minutos y no te juzga. Cerró los ojos, no para dormir, sino para observar desde dentro. No escuchó voces divinas, ni sintió iluminaciones, solo su respiración, solo su cuerpo cansado, solo la convicción de que tal vez no necesitaba una cruz, ni un credo, ni una respuesta. Tal vez le bastaba con el silencio que no duele. El tren seguía avanzando. Las vías crujían bajo el peso del tiempo y del insomnio colectivo, y Juan, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente afuera. No del todo adentro tampoco, pero en algún lugar intermedio donde podía, al menos por esa noche, respirar. El tren continuaba su viaje hacia el sur mientras el ocaso teñía de oro y sombra los campos exteriores. Pero para Juan, las luces apagadas del interior ya no podían ocultar las cicatrices que llevaba consigo. En cada sacudida de la máquina, él sentía cómo se abrían unas grietas diminutas en su alma, esas rendijas por donde se filtraban recuerdos viejos, imposibles de borrar, recuerdos que lo forjaron en el silencio y el desencanto. Durante años había aprendido a callar sus preguntas y a esconder sus miedos tras una máscara de indiferencia. Pero en esos momentos de soledad en el vagón, las voces del pasado se alzaban sin permiso. La imagen de su madre, ausente pero recordada en el eco de las noches frías, la figura inquebrantable de un padre que jamás habló de consuelo y la sensación de abandono que quedó arraigada en cada despedida sin palabras. Mientras el tren atravesaba paisajes que se volvían borrosos por el movimiento, Juan recordaba las noches en las que de niño se refugiaba en su cuarto y se preguntaba qué significaba existir. No había respuestas claras, solo la certeza de que el dolor y la incertidumbre eran tan inevitables como la respiración, y con el tiempo esas dudas se convirtieron en las bases de una convicción que él ahora mantenía con firmeza. En el murmullo del vagón, entre murmullos de rezo y el zumbido incesante del motor, emergían fragmentos de su historia personal. El día en que fue testigo del sufrimiento inexplicable de un amigo, de cómo la vida parecía golpear sin tregua a quienes se atrevían a cuestionar el destino. Aquellas memorias, impregnadas de impotencia, se mezclaban con el presente y lo hacían sentir que cada paso que daba estaba marcado por una herida que aún no sanaba. La forma en que había aprendido a sobrevivir no era fruto de una fría lógica, sino de una lucha interna en la que se había visto obligado a enfrentarse a sus propios miedos. Cada no que había pronunciado, cada silencio que había guardado, era una respuesta a la imperiosa necesidad de definir sus propios términos en un mundo que intentaba imponerle certezas ajenas. Esa rebeldía se había convertido con el tiempo en parte de su ser. Recostado en su asiento, con la mirada perdida en el paisaje que parecía fluir en una sola y continua sombra, Juan pensaba en las veces en que sus dudas lo habían llevado a cuestionar las estructuras de poder, a desafiar las verdades prefabricadas que otros tomaban por inmutables. Esos momentos de introspección eran como grietas en un muro viejo, mostrando la fragilidad de lo que pretendían ser inamovibles convicciones. La memoria le devolvía sin pedirlo a aquellos días en los que se sentía completamente solo en su forma de pensar. No había amigos que compartieran sus inquietudes, ni maestros que le enseñaran a abrazar el desconcierto. Solo existía el eco de su propia voz, resonando en una habitación vacía, y la dolorosa certeza de que el conocimiento, si bien era un arma, también era un espejo que revelaba las falencias humanas.
Con cada kilómetro que el tren avanzaba, la distancia entre su pasado y su presente se hacía más tangible. Las grietas de su alma se ensanchaban al recordar momentos en que se sintió traicionado por la fe de aquellos en quienes había confiado. Momentos que habían marcado la senda de su vida, haciéndole saber que la verdad, a menudo, se oculta tras las apariencias y los discursos vacíos. Frente a él, los rostros de los otros pasajeros se dibujaban en relieve, cada uno atado a su propia forma de consuelo y de dolor. Mientras algunos parecían vivir en una obediencia silenciosa, otros, como Diego y María, se aferraban a las certezas que les ofrecía una religión impuesta. Para Juan, esas convicciones se presentaban como muros que impiden la verdadera libertad de pensar y de sentir, como si el buscar fuera un delito. En su interior, el recuerdo de una antigua promesa de amistad se entrelazaba con la amargura de las promesas incumplidas. Aquella palabra, esa idea que en un tiempo le llenó de esperanza, se había tornado en una herida abierta. No era sólo la desilusión de no haber alcanzado aquello que se había prometido, sino la comprensión de que el mundo en el que vivía estaba diseñado para mantenerlo en un perpetuo estado de incertidumbre. La noche, que afuera parecía abrazar la tierra en un manto silencioso, dentro del vagón despertaba una lucha interna. Cada luz oscilante, cada murmullo del tren lo llevaba de vuelta a esos días interminables en que se sentía desarraigado, en que el ruido del exterior ahogaba el leve latido de su verdadera existencia. Y ahí, en esa penumbra, se daban cita los fragmentos de su pasado tan duros como el hierro frío. Juan recordó cómo en una ocasión, tras una discusión que lo dejó sin palabras, se encerró en su habitación y escribió sin parar, como si vertiera el alma en cada palabra. Esas noches habían sido testigo de su transformación, de cómo había aprendido a abrazar la duda, a vivir con la incertidumbre y a encontrar en ella una forma de rebeldía contra un mundo que pretendía ofrecerle respuestas fáciles. Con la mente llena de esos ecos, se preguntó si la soledad que lo acompañaba era una carga o, en cierto modo, una bendición, porque en la soledad, por muy cruda que fuera, había podido conocer su propia verdad sin la interferencia de dogmas, sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. Esa soledad era la base de su resistencia, aunque a veces se sintiera como una cadena que lo ataba a un pasado doloroso. La mezcla de recuerdos y pensamiento lo inundaba, y cada flash de memoria se convertía en una grieta más en la coraza que le había permitido sobrevivir. Pero, irónicamente, era esa misma grieta la que le daba la fortaleza para seguir adelante. Al no tener que conformarse con palabras prefabricadas, Juan encontraba en su desdén la posibilidad de reinventarse, de buscar nuevas formas de entender la vida sin caer en las trampas del conformismo. Al fin, mientras el tren avanzaba y la penumbra se volvía casi tangible, Juan comprendió que esas grietas no eran solo heridas del pasado, sino puertas abiertas a una libertad que pocos se atreven a alcanzar. No había redención en aceptar sin cuestionar, ni salvación en los discursos seguros. Solo la valentía de mirar adentro, de confrontar lo que duele y de reconocer que la verdad, aunque fragmentada, era toda suya. Y con esa certeza se sintió por fin dueño de sí mismo, a pesar de la incansable lucha que seguía en su interior. La noche se había cerrado por completo sobre el tren, y las ventanas no ofrecían más que su propia oscuridad. Era como si el mundo exterior hubiese desaparecido, como si lo único real fuera esa cápsula metálica que vibraba por dentro de la tierra y el pensamiento. Juan permanecía sentado, inmóvil, sin hablar, mientras a su alrededor se estiraba el silencio entre rezos murmurados y las respiraciones contenidas de sus acompañantes. No había descubierto una verdad definitiva ni había alcanzado ningún tipo de paz, pero algo había cambiado. Lo percibía en su postura, en la manera en que su espalda ya no se tensaba por la presencia de María, Diego o Manuel. El rechazo visceral que sentía ante ellos no se había desvanecido, pero había sido reemplazado por una comprensión lúgubre. No podía vivir huyendo del contacto humano, solo podía transformarlo. Lo comprendió sin alegría, como quien se da cuenta de que le ha crecido una muela torcida.
La soledad que hasta entonces había sentido como una condena se mostraba ahora como una consecuencia inevitable de su elección. Ser libre no era un estado deseable, era una renuncia, una amputación. Nadie aplaude al que decide pensar por sí mismo, menos aún si lo hace sin adornos, sin dogmas, sin cielo prometido. Miró a María, que dormía con la Biblia apretada contra el pecho. Sus labios se movían apenas, como si soñara con palabras dictadas. Juan sintió una punzada de lástima, no por ella, sino por la forma en que había sido entrenada para no pensar, para obedecer, para necesitar siempre una presencia superior que le diera forma al mundo. Pero la lástima también le dolía, porque significaba que ya no odiaba, y eso lo dejaba sin armadura. En su infancia, la soledad fue una jaula, en su adolescencia un grito sordo, pero ahora, en medio del vagón silencioso, se le presentaba como una trinchera inevitable. Se dio cuenta de que esa misma soledad había sido lo que le permitió hacerse preguntas, dudar de todo, no ceder ante lo fácil, no rendirse frente al consuelo rápido. Era la soledad la que lo había vuelto lúcido, aunque también amargo. Recordó su antigua fantasía de vivir en una cabaña sin gente, rodeado solo de libros, con una estufa encendida y una libreta para escribir. Pero ahora entendía que, incluso en ese paraíso minimalista, la mente no dejaría de exigirle enfrentarse al otro, a su mirada, a su juicio. La libertad absoluta no existía. Lo que sí existía era la responsabilidad de no mentirse a uno mismo, aun si eso implicaba quedarse solo en una habitación llena de gritos que no eran los propios. Diego abrió los ojos de pronto y lo miró. No dijo nada. Juan sostuvo su mirada por unos segundos. No había ira, no había desafío, solo la distancia irreparable entre dos personas que viven en mundos distintos. Diego volvió a cerrar los ojos y Juan sintió que el gesto era una rendición, un reconocimiento tácito de que ya no había nada que decirle al ateo. La soledad, comprendió, no era el fin de todo, era el medio para llegar a una forma de lucidez que no requiere testigos. No se trata de ganar discusiones ni de tener la última palabra, se trata de sostenerse, aun cuando nadie más esté de acuerdo, aun cuando la vida te pida a gritos que creas en algo solo para poder dormir tranquilo. Juan ya no quería dormir tranquilo, quería estar despierto. Se levantó con lentitud. Caminó por el pasillo del vagón hasta el extremo más cercano al compartimiento de equipaje. No buscaba nada, solo necesitaba alejarse del foco de tensión que habían sido sus asientos. En cada paso sentía que se despegaba una capa invisible de sí mismo. El hombre que llegó al tren no era el mismo que lo atravesaba ahora. En su mente las preguntas seguían vivas. ¿Qué somos si no materia organizada por azar? ¿Por qué necesitar algo más allá si lo que está aquí ya es lo suficientemente incierto como para sostener toda nuestra angustia? ¿Por qué refugiarse en el consuelo de lo eterno cuando el tiempo se lleva todo, incluso nuestras creencias más profundas? Miró su reflejo en el vidrio de la puerta trasera. No se reconocía del todo, no porque hubiese cambiado su rostro, sino porque la expresión que lo habitaba era nueva. Resignación sin derrota. El tipo de mirada que tienen quienes saben que no van a ganar, pero tampoco se van a arrodillar. Recordó una frase que alguien le dijo una vez: la soledad es el precio de no mentirse. En ese momento no la entendió. Ahora, en el vaivén del tren, con el corazón latiendo lento y el cuerpo cansado, la frase le parecía la única oración que merecía ser repetida. Volvió a su asiento. María seguía dormida. Diego fingía estarlo. Manuel murmuraba algo en voz baja. Juan se acomodó sin hacer ruido. Cerró los ojos, pero no para dormir, solo para escuchar su respiración. Se repitió a sí mismo que esa era su única certeza. El aire entrando y saliendo, la única liturgia en la que podía confiar. Sintió el leve traqueteo bajo sus pies, los metales que se frotaban en la vía, los giros del tren como giros de su propio cuerpo por dentro. Tal vez esa era la metáfora, un cuerpo arrastrado por una máquina sin control, atravesando estaciones que uno no elige, compartiendo vagones con desconocidos que intentan salvarte sin entenderte.
Y así, en medio de esa penumbra compartida, Juan comprendió que su soledad no lo hacía menos humano, lo hacía más suyo, más completo, más responsable de cada pensamiento que decidía sostener. Y eso, aunque no era felicidad, era algo mucho más duradero. Al amanecer, el vagón fue tomando un tono ceniciento. La penumbra se llenó de contornos difusos y las figuras de los pasajeros comenzaron a recobrar sus límites. Juan no había dormido. Sus ojos, inyectados en rojo, lo delataban, pero había una lucidez diferente en su rostro, una especie de calma salvaje, como si hubiese atravesado algo importante durante la noche y regresara aunque nadie lo notara. María despertó de golpe, como quien ha recibido un mensaje en sueños. Se puso de pie, extendió los brazos y citó algo con la voz cargada de fervor. Diego la observaba como un discípulo y Manuel se arrodilló junto al asiento, diciendo amén entre dientes. Juan los dejó hacer. No había apuro. El momento llegaría por sí solo como una válvula inevitable. ¿Y tú, Juan?, preguntó Diego sin levantar mucho la voz. ¿Sigues creyendo que todo lo que somos es carne, hueso y tiempo? Juan respiró hondo, se giró lentamente y los miró. No con desafío, sino con una especie de atención quirúrgica. Había esperado esa pregunta, no para responderla, sino para abrir el espacio que venía después. ¿Y ustedes?, respondió sin ironía. ¿Siguen creyendo que alguien diseñó la esponja marina con el mismo esmero que el cerebro humano? ¿Que un plan divino decidió que la cucaracha debía sobrevivir millones de años mientras miles de especies se extinguieron sin dejar rastro? Manuel lo miró como si no entendiera la intención. Diego frunció el ceño. No somos solo carne y hueso, dijo María con voz serena. Tenemos alma, espíritu, somos creación, no accidente. Juan sostuvo su mirada. ¿Y por qué, entonces, ese supuesto creador nos hizo tan vulnerables? ¿Por qué necesitamos 2 riñones para no morir intoxicados? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué envejecemos con tanto sufrimiento si somos tan importantes? El vagón estaba en silencio. Algunos pasajeros cercanos empezaron a prestar atención. El debate no era escandaloso, era sutil pero afilado, como una pelea entre bisturíes. Diego parecía prepararse para intervenir, pero Juan siguió hablando, no como quien interrumpe, sino como quien tiene algo que necesita sacar del cuerpo. ¿Creen que un Dios justo habría permitido que millones de niños murieran sin siquiera tener la oportunidad de conocerlo? ¿Creen que hay sabiduría en un diseño donde cada célula puede volverse contra su huésped y matarlo lentamente, como en el cáncer? ¿Eso es perfección o es solo el precio de una evolución sin dirección? María murmuró algo, pero sin fuerza. Manuel miraba al suelo. Juan no alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. Las palabras se sentían como golpes no por su volumen, sino por la densidad que arrastraban. Cada pregunta era un ladrillo lanzado al fondo de una piscina, pesado, inevitable, imposible de esquivar. Y si todo fue creado, continuó, ¿qué sentido tiene que el 98% del ADN humano no tenga función conocida? ¿Diseño o ruido? ¿Propósito o residuos de un proceso sin plan? Diego lo interrumpió molesto. Eso no lo puedes saber. La ciencia cambia. Lo que hoy no entendemos, mañana será revelado. Juan asintió. Sí, la ciencia cambia. Por eso es honesta. No dice que tiene la verdad. Dice que busca entender lo que hay, no inventar lo que desea. María tomó su Biblia con fuerza. Pero el alma, ¿qué hay del alma? Juan se inclinó hacia ella, no con agresión, sino con curiosidad. ¿Qué es el alma? ¿Dónde está? ¿En qué momento aparece? ¿Al segundo del nacimiento? ¿Antes? ¿Y si desaparece con el Alzheimer, con las lesiones cerebrales, con la muerte? ¿Es tan frágil como un recuerdo que se borra con un golpe en la cabeza? Nadie respondió, no porque no quisieran, sino porque las palabras se les habían endurecido en la garganta. Juan lo sabía, no esperaba respuestas, solo quería dejar claro que, por cada certeza proclamada con gritos, había preguntas que podían desarmar cualquier estructura sin necesidad de levantar la voz. La libertad, dijo Juan, más para sí que para ellos, no es tener respuestas, es aprender a vivir con las preguntas, sostenerlas sin que te quemen, mirarlas a los ojos y no parpadear. Se acomodó en el asiento y por un segundo cerró los ojos. Había terminado, no con ellos,
consigo mismo. Diego lo miró de lado, no con odio, con desconcierto. No entendía por qué alguien no quería tener fe. No comprendía cómo alguien podía vivir sin imaginarse bajo una mirada eterna. Juan, en cambio, comprendía perfectamente cómo otros necesitaban creer. Lo que no aceptaba era que le exigieran hacerlo a él. María, por primera vez, pareció no tener un versículo preparado. Se abrazó a su Biblia, pero no dijo nada, no porque hubiese perdido la fe, sino porque entendió que ese hombre frente a ella no era un enemigo, era simplemente alguien que había elegido otro camino, uno sin mapas, uno sin voz desde el cielo, pero también uno que no pedía permiso. El tren seguía su curso hacia el sur. Afuera, el cielo ya no era gris, se filtraban los primeros rayos de sol entre las montañas lejanas. Dentro del vagón el silencio no era tenso, era distinto, como si algo se hubiese reacomodado, no en ellos, en la forma en que ahora se miraban. Cuando la voz se apaga queda el eco, y en ese eco Juan sintió una soledad distinta, menos áspera pero más densa. Se recostó de nuevo sin mirar a nadie. El vagón había cambiado de atmósfera, como si la temperatura interna hubiera descendido, no por tensión sino por agotamiento. Hablar no siempre alivia, a veces desgasta. Lo que Juan había dicho no era un manifiesto ni una declaración de guerra. Era un gesto humano, alguien que ya no quería defenderse, pero tampoco permitir que le arrojaran palabras como sogas. Y sin embargo, la lucidez, cuando no tiene dónde apoyarse, puede volverse una forma de exilio. Se preguntó por un segundo si lo que había dicho cambiaría algo. Sabía que no. La fe, cuando es férrea, se acomoda al golpe. Lo reinterpreta, lo digiere, lo transforma en prueba. No esperaba que ninguno de ellos se desmoronara, pero necesitaba, aunque fuera solo una vez, no callarse. Recordó a su madre, una mujer silenciosa, endurecida por los años, que nunca hablaba de religión, pero que encendía velas en la cocina cada vez que pasaba algo malo. No para pedir nada, solo por costumbre, como quien hace un gesto heredado. Juan nunca se burló de eso, pero tampoco lo imitó. En cambio, su padre, un obrero de pocas palabras, le dijo una vez en medio de un apagón que la vida no tiene sentido, pero igual hay que lavarse los dientes. Esa frase lo marcó más que cualquier sermón. Le enseñó que el absurdo no exige rendición, solo resistencia. Juan pensaba en eso mientras el tren se deslizaba por un paisaje que aún no podía ver. El sur no era un destino para él, era solo una dirección, y en esa dirección arrastraba consigo no solo una forma de ver el mundo, sino todas las consecuencias que eso implicaba, la incomodidad, el rechazo, la sospecha. Ser ateo, en su caso, no era una postura intelectual, era una herida abierta, un resultado de mirar demasiado tiempo a los ojos del sufrimiento sin encontrar un consuelo que no sonara a fantasía. Cada niño muerto, cada cuerpo abandonado, cada injusticia sin redención era una página del libro que había leído sin querer. No despreciaba a quienes creían. Sabía que muchos lo hacían porque necesitaban un suelo firme, una explicación, una promesa. Pero él no podía. No porque fuera más fuerte, sino porque ya no le salía fingir. Cada vez que intentó convencerse, la realidad se encargó de desarmarlo. La fe, pensaba, es un abrigo, pero hay cuerpos que ya no logran abrigarse, no porque no tengan frío, sino porque saben que, aunque se cubran, el invierno sigue afuera, y él, aunque temblara, había decidido seguir caminando con el viento de frente. Eso no lo hacía feliz, ni libre, solo más claro, y esa claridad tenía un precio. A veces era el aislamiento, a veces el silencio en las conversaciones, a veces el tener que tragarse la rabia ante quienes repetían frases vacías, como si fueran verdades universales, como si no dolieran. Observó a María, que miraba por la ventana con gesto apagado, a Diego, que hojeaba su Biblia sin entusiasmo, a Manuel, que parecía rezar, pero con una expresión más fatigada que devota. Juan no sentía orgullo. No los había vencido, solo les había mostrado una grieta, y quizás, solo quizás, ellos también la conocían. La diferencia era que él caminaba dentro de esa grieta sin salvavidas, sin promesas, sin dogmas, solo con sus preguntas y un sentido de responsabilidad brutal, pensar por sí mismo,
aunque duela, sostener la mirada ante el abismo sin esperar que alguien lo cierre. Recordó una frase que le rondaba hace tiempo, una idea que no lo soltaba: que el universo no conspira a favor ni en contra de nadie, solo existe, se expande, se transforma, y nosotros, pequeños accidentes de carbono, tratamos de entenderlo mientras envejecemos, mientras fallamos, mientras amamos y perdemos. Cerró los ojos, no para dormir, sino para aguantar. A veces lo más difícil no es la pelea con los otros, sino la necesidad de mantenerse fiel a uno mismo, de no rendirse al confort de las respuestas fáciles, de no traicionarse por encajar. Y eso, sabía, lo dejaría muchas veces solo. Pero también sabía que, aunque el precio fuera alto, no podía vivir de otra forma. No buscaba convertir a nadie, solo exigía el derecho a existir sin tener que justificarlo con lo invisible, y eso por sí solo ya era un acto de resistencia. El vagón, como una caja sin válvulas, se había estabilizado en una calma espesa. Ya no se cantaba, ya no se gritaba, solo los sonidos mecánicos del tren, las ruedas sobre los rieles, el zumbido de los ventiladores del techo y uno que otro murmullo en otros asientos donde la vida seguía con auriculares, papas fritas o cabezas recostadas sobre mochilas. Juan no buscaba más conflicto, pero tampoco tenía prisa por bajar la guardia. María mantenía los ojos en la ventana, no hablaba. Su Biblia seguía abierta, pero ya no la sostenía con la misma firmeza. Parecía lejana, como si no estuviera allí, como si su cuerpo sí, pero su mente estuviera huyendo. Juan la miró con el rabillo del ojo, solo unos segundos. Había algo diferente en su postura. No era derrota, pero sí algo que se le parecía. Diego no decía nada, Manuel dormitaba. Las páginas del cuaderno seguían allí, desordenadas, algunas con trazos tan apretados que parecían desesperación más que reflexión. El vagón ya no era una iglesia, era un vagón, puro y simple, con cansancio, con olores, con cuerpos que envejecían minuto a minuto mientras se acercaban a alguna estación que aún no llegaba. Juan no sabía por qué lo hizo, pero habló. No fue un ataque, no fue ironía, fue apenas una pregunta que se le escapó. ¿Usted siempre creyó? María parpadeó lentamente, como quien regresa de otro plano. Volvió la mirada hacia él, sin sonrisa, sin brillo. Lo miró como si no entendiera por qué alguien como él podía preguntar algo como eso. No, respondió, y se hizo un silencio más incómodo que todos los anteriores. Juan no se movió, María tampoco. Nadie más intervino. Mi papá era alcohólico, dijo el rato, y mi mamá rezaba para que dejara de pegarle a la pared. A nosotros también. Pero él no cambiaba, hasta que un día lo atropelló un camión y ella dijo que Dios la había escuchado. Juan no supo qué decir. No quería convertir esa confesión en argumento. No quería demostrar nada, solo la escuchaba, porque había algo sincero en esa voz que ahora no buscaba convencerlo, sino vaciarse. María bajó un poco la cabeza. Ahí supe que Dios existe, pero también que a veces se escucha demasiado tarde. Fue como abrir una grieta en medio de un muro construido a fuerza de himnos. María no era solo una voz que gritaba fe, era alguien que había buscado explicaciones en medio del miedo, alguien que había sostenido a otros cuando no sabía cómo sostenerse ella, y ahora por un momento no parecía segura de nada. Juan asintió apenas. No era aprobación, era reconocimiento. A veces uno no cree por rebeldía, dijo. Otras por agotamiento. María lo miró, en sus ojos no había furia, solo un cansancio que no había querido mostrar hasta ahora. Yo no tengo derecho a dudar, murmuró. Soy quien guía a los otros. Si yo me quiebro... Todos se quiebran, respondió Juan. Los que lo admiten y los que no. Y ahí se detuvo. No quería consolar, tampoco provocar, solo marcar un espacio donde la vulnerabilidad no fuera una falta. María no respondió de inmediato, pero algo en su rostro se suavizó. Diego se removió, abrió los ojos, miró hacia ellos sin entender, luego los cerró otra vez. Manuel roncaba, con la boca entreabierta. El vagón parecía dormirse por tramos. La luz amarillenta del mediodía se colaba por las ventanas como una tregua, como si el sol también aceptara que ya era hora de bajar la voz. ¿Y tú por qué no crees?,
preguntó finalmente María. Ya no era un juicio, era una verdadera pregunta. Juan tardó en responder, no por miedo, sino porque no quería repetir frases prefabricadas. «Porque no me alcanza», dijo al fin, «porque cuando miro la muerte, la pobreza, el dolor, no encuentro consuelo en las explicaciones, solo preguntas. Pero preguntas también duelen», dijo ella, «y no te salvan». Juan la miró de frente. «Pero me sostienen, porque son mías, porque no me las impuso nadie, porque si algún día encuentro una respuesta, sabré que la busqué solo». María cerró los ojos un instante, respiró. Algo en su cuello temblaba, tal vez con tensión. «No pensé que me responderías así», murmuró. «Pensé que solo querías burlarte». Juan negó con la cabeza. «No tengo tiempo para burlas, ni paciencia, solo quiero que me dejen vivir en paz con mis preguntas». Y lo dijo sin dureza, con un tono que parecía venirle desde el centro del estómago. María asintió, cerró su Biblia, no la guardó, solo la cerró y la dejó sobre su regazo. «Igual seguiré orando por ti», dijo, pero sin gritar. Juan sonrió, apenas. «Y yo seguiré no creyendo en lo que dices, pero escuchándote igual». Fue un pacto que no necesitó firmas, ni himnos, ni dogmas. Afuera el paisaje seguía su marcha. Adentro, dos pasajeros que no cambiaron de bando, pero sí de tono. Porque a veces, cuando se cruzan dos voces con honestidad, no se trata de convencer, sino de entender que el silencio también puede ser una forma de respeto. El tren frenó con una lentitud que parecía respeto. Juan abrió los ojos antes que los demás. El conductor anunció por los altavoces que estarían 15 minutos detenidos en esa estación. El nombre del pueblo era apenas una palabra rota, pintada en un cartel de lata, oxidado. Afuera el viento arrastraba polvo y papeles como si buscara eliminar cualquier intento de orden. Juan se levantó sin apuro. Nadie más se movió. María seguía en su asiento mirando hacia el suelo. Diego resopló, molesto por tener que parar. Manuel roncaba con determinación. Juan caminó por el pasillo sin que nadie le dijera nada, como si su presencia al fin hubiera sido aceptada como parte del paisaje. Bajó del vagón y se estiró. El sol golpeaba con una tibieza engañosa. A lo lejos, unas casas bajas, todas de concreto descascarado, parecían disolverse con el calor. Un perro viejo cruzaba la calle con la parsimonia de quien ya ha sido atropellado varias veces y aún sobrevive. Caminó unos metros por el andén, sin rumbo. Quería aire, aunque fuera sucio. Quería distancia, aunque fuera mínima. A su alrededor, un par de vendedores improvisaban bandejas con panes secos y bebidas calientes. No había turistas, ni música, ni nada que indicara que allí pasaban seres humanos con esperanza. Giró por instinto hacia un callejón. El suelo era de tierra pisada. A medio camino encontró una iglesia cerrada. La fachada tenía un mural que se deshacía, donde un Cristo con los brazos abiertos parecía derretirse bajo la lluvia y el olvido. Las letras que alguna vez prometieron salvación ahora solo eran manchas. Frente a la iglesia, bajo un alero vencido, un hombre dormía envuelto en periódicos. Su barba estaba hecha a nido. Tenía una pierna vendada con una camiseta sucia. Juan lo observó unos segundos. El hombre no se movía, solo respiraba con dificultad, como si cada bocanada fuera una negociación con la muerte. No había cruz en ese espacio, no había plegarias escritas, solo un silencio que pesaba más que cualquier sermón. Juan sintió un impulso extraño, no el de ayudar, sino el de entender por qué ese cuerpo estaba allí, justo frente al edificio que representaba la misericordia. ¿Dónde estaba la caridad? ¿Dónde la comunidad de los hermanos? ¿Dónde los ángeles? ¿Dónde las oraciones que se lanzaban desde los púlpitos como promesas? Ese hombre no parecía ser parte de ninguna profecía. Era un error del sistema, una presencia sin relato, un dato suelto. Juan no era médico, no era sacerdote, no era profeta, era alguien que por un instante sintió el vértigo de estar frente a una verdad que no cabía en discursos. El hombre abrió un ojo, murmuró algo inentendible y volvió a cerrarlo. Juan no se movió, no quería invadir, solo quería no ser indiferente.
Pensó en la gente del tren, en sus cantos, en sus versículos, en las lágrimas de María, en las arengas de Diego, en los ojos vacíos de Manuel. Pensó si alguno de ellos bajaría para ver esa escena y supo que no, porque a veces es más fácil creer que actuar, más reconfortante repetir palabras que mirar la herida. Se acercó un poco más, sacó una botella de agua que llevaba en la mochila, la dejó junto al cuerpo. El hombre no reaccionó, pero Juan no esperaba agradecimiento. No era un acto moral ni una virtud, era una respuesta instintiva al absurdo. Si no hay redención, al menos que haya gesto. Retrocedió en silencio, volvió sobre sus pasos. El mural de la iglesia lo miraba con una expresión triste. La pintura era tan vieja que el rostro de Cristo parecía borrado, y Juan pensó que eso tenía sentido. A veces incluso los dioses se desdibujan, si no hay nadie que los recuerde con hechos. El silbato del tren lo sacó de su contemplación. Subió sin apuro, volvió a su asiento. Nadie le preguntó dónde había estado. María dormitaba. Diego mascaba una goma con el ceño fruncido. Manuel se frotaba los ojos. Todo parecía en pausa. Todo volvía a su sitio. Juan no dijo nada. No relató lo que vio. No denunció. No explicó. Solo se sentó y cerró los ojos, porque entendió que algunas cosas, por más que se digan, no modifican nada. Lo importante no era contar, era llevar esa imagen clavada, para recordarse a sí mismo por qué no podía creer. El tren comenzó a moverse de nuevo. La estación quedó atrás, invisible en segundos, pero en la mente de Juan, ese cuerpo bajo, el alero, la iglesia cerrada y el Cristo deshecho no se irían nunca, porque a veces el ateísmo no nace de la soberbia, nace de mirar el mundo y no encontrar a nadie que responda. El tren aminoró la velocidad al acercarse a la siguiente parada. No era el destino final, pero la inercia del movimiento empezaba a dar paso a cierta inquietud general. El vagón murmuraba como si supiera que algo se estaba por romper. Afuera el cielo se oscurecía, no por nubes, sino por la hora. Esa franja turbia entre la tarde y la noche donde todo parece más indefenso. Diego llevaba un rato mirando a Juan con una insistencia contenida, no como quien quiere hablar, sino como quien prepara un golpe. María permanecía en silencio, con las manos entrelazadas, mascullando frases apenas audibles. Manuel hojeaba su cuaderno con movimientos mecánicos, como quien busca una señal entre líneas que ya ha leído 1000 veces. Juan había cerrado los ojos. No dormía, no descansaba, solo permanecía inmóvil, como si su cuerpo estuviera afinando la resistencia para lo que venía. Tenía una imagen fija en la mente: el mural descascarado, el hombre dormido frente a la iglesia, el agua que dejó como quien deja una pregunta sin respuesta. Diego se inclinó hacia él sin previo aviso. El tono de su voz no fue agresivo, fue más bien el de un interrogador paciente que se sabe respaldado por un poder superior. «Hermano, ¿usted cree que su vida tiene algún sentido?» Juan no abrió los ojos. No necesitaba ver para saber que la pregunta no era un puente, sino una trampa. «¿O cree que estamos aquí por accidente?», insistió Diego. «¿Piensa que todo esto es solo una cadena ciega de casualidades sin alma?» Juan respiró hondo, como quien dice si tirar una piedra o dejarla caer, y entonces habló sin levantar la voz, pero dejando cada palabra donde doliera. «Pienso que lo que acabas de decir define con precisión el mundo tal como lo vivimos». Diego retrocedió un poco, sorprendido por la respuesta. No era un grito, no era burla, era certeza. Juan abrió los ojos y miró hacia la ventana, no hacia él. Hay gente muriendo afuera mientras ustedes repiten salmos. Gente real, no metáforas, no símbolos, carne y hueso pudriéndose frente a templos cerrados. María lo miró de reojo. Algo en su rostro se tensó, como si las palabras hubieran tocado una fibra que prefería dejar enterrada. Juan giró lentamente el rostro hacia ellos. ¿Dónde estaban ustedes cuando el dolor se arrastraba en la calle? ¿Dónde estaba su fe cuando el que pedía no lo hacía con palabras, sino con el cuerpo doblado? ¿Qué sabes tú de dolor, hermano?, preguntó Diego, ahora más duro. ¿Qué sabes tú de sufrimiento si no has recibido al Espíritu?
Juan lo interrumpió. Sé lo suficiente como para no tolerar que lo disfracen con cantos. Un silencio denso se instaló en el vagón. Nadie más hablaba. Incluso otros pasajeros más alejados miraban hacia ellos. Manuel dejó caer el cuaderno. Lo recogió sin apuro. Juan lo miró también. ¿Tú? ¿Qué anotas todo el día? ¿Versículos? ¿Instrucciones para llegar al cielo? ¿Te sirve eso cuando un desconocido se muere frente a ti? Manuel no respondió. No parecía tener lenguaje en ese momento. María murmuró una oración, un intento desesperado de cubrir el ruido con espiritualidad, pero la oración no subía, se quedaba pegada a los dientes. Juan la miró con una mezcla de compasión y rabia. No me ofenden sus creencias, me ofende su ceguera. Tú no sabes nada del espíritu, dijo Diego, pero su voz ya no tenía seguridad. Era más bien una defensa flaca, un reflejo gastado. Juan asintió. Tal vez no, pero sé de cuerpos. Sé lo que pesa una mirada que no llega. Sé lo que significa estar solo, y eso debería bastar. El tren se detuvo finalmente. Las puertas se abrieron. Nadie bajó, nadie subió. Solo el viento entró y se llevó algunas palabras que aún flotaban en el aire. Juan no se movió, nadie lo hizo, pero algo sí cambió. Ya no era el viajero callado, ahora era una grieta en el vagón. Una mujer desde el otro lado del pasillo murmuró un gracias. No miró a nadie, solo lo dijo. Juan la escuchó y asintió con la cabeza. Pequeño gesto, pero gesto al fin. María cerró los ojos y se recostó. Diego se quedó mirando el suelo. Manuel escribió algo más, tal vez por costumbre. Afuera el paisaje era ahora apenas un reflejo de lo que fue, oscuro, inmóvil, como una pintura de estación abandonada. El tren volvió a andar y aunque todo parecía igual, Juan sentía que se había movido algo más profundo que las ruedas. Algo en él había terminado de romperse, o tal vez recién empezaba a construirse. Ya no pensaba en resistir, ahora pensaba en responder, no con gritos, no con furia, sino con esa forma de claridad que nace después de mucho callar. Y sabía que lo que venía, el último tramo del viaje, no iba a ser más fácil, pero al menos ya no iba a pasarlo de rodillas. El tren comenzó a reducir su velocidad, como si sintiera que también debía preparar el cuerpo para el descenso. No hubo aviso por altoparlantes, ni palabras que marcaran el cierre, solo ese rechinar de metales que anunciaba el fin. Juan no se movió al principio, dejó que fueran otros los que empezaban a cerrar sus bolsos, a abotonarse las chaquetas, levantar mochilas. Él se quedó sentado mirando su propio reflejo apenas delineado en la ventana. María volvió a murmurar algo en voz baja, como una última oración dirigida no a Dios, sino a sí misma. Diego sacó su cuaderno, garabateó una línea, la tachó de inmediato. Manuel cerró los ojos como si rezar ya no tuviera palabras. Juan los observó a los tres sin juicio. Ya no sentía rabia, tampoco compasión, solo una distancia tan sólida como el silencio que se instala después de un grito. El tren se detuvo por completo. El movimiento del vagón había cesado, pero el que temblaba ahora era el interior. Juan sintió que todo lo que no había dicho durante años estaba a punto de acomodarse en su garganta, no para salir, sino para formar parte de él, como un músculo nuevo o tenso que solo se activa cuando es necesario. «Aquí bajamos», dijo Diego. No a Juan, no a nadie en particular. Fue una frase lanzada al aire como quien deja una señal antes de desaparecer. María se persignó y tomó su bolso. Manuel fue el primero en pararse. Juan esperó unos segundos más. Luego se puso de pie. Estaba cansado, pero no roto. Bajaron del tren en fila, sin despedirse. El andén estaba casi vacío. Un perro cruzó a lo lejos. Las luces del andén titilaban como si no quisieran durar más de lo necesario. Juan se quedó en el borde, observando a los tres caminar en dirección contraria. No los siguió. Caminó lento. El aire olía a tierra húmeda y a pan viejo. Pensó que ese era el olor de los finales. Nada trágico, nada épico. Solo la confirmación de que todo termina con un olor que no se recuerda, pero tampoco se olvida. No tenía equipaje. Solo llevaba el libro oculto bajo la chaqueta como si fuera una forma de peso
o una forma de defensa. Caminó hasta el borde del andén donde comenzaba la escalera que bajaba a la ciudad. No era una ciudad desconocida, pero tampoco le pertenecía. Una mujer barría hojas secas junto a la salida. Ni lo miró. Él tampoco. Ese intercambio de presencias sin contacto fue lo más humano que vivió en toda la jornada. Se detuvo un momento, respiró hondo, recordó la pregunta de Diego. ¿Cree que su vida tiene sentido? No respondió entonces. Ahora tampoco. Pero sí sabía que algo había cambiado. No en los otros, no en el mundo, en él. Una especie de rasgadura mínima por donde se colaba la necesidad de responder. No de convencer, no de predicar, solo de poner en palabras ese temblor que durante años disfrazó de indiferencia. Bajó las escaleras con la sensación de que lo seguían, no físicamente, sino espiritualmente. Las palabras, las miradas, los cantos, como si esos tres personajes hubieran dejado marcas en su cuerpo. No como heridas, más bien como cicatrices de guerra no declarada. La ciudad lo recibió con sus luces viejas y su olor a fritura. Sonaban bocinas, risas lejanas, pasos apurados. Pero Juan caminó lento, como si todavía no estuviera listo para volver a la vida ordinaria, como si necesitara una tregua antes del reencuentro con lo cotidiano. Entró a una cafetería no por hambre, sino porque el ruido de las tazas chocando era más tranquilizador que el de las voces recitando versículos. Pidió un café solo, se sentó en la mesa del fondo, observó a los otros clientes, nadie lo miraba. Por fin, abrió el libro, esta vez no para leer, solo lo abrió como si fuera una puerta simbólica. Le dejó sobre la mesa, lo miró un rato, luego la volvió a cerrar con una mano firme. Afuera comenzaba a llover con una insistencia débil, como una disculpa. Pensó en la muerte, no con miedo, no con deseo, solo con aceptación. La muerte como parte de este viaje, como parte del vagón, como el último silencio que ni María, ni Diego, ni Manuel podrían llenar con salmos, y se sintió más vivo que nunca. Juan terminó su café, se levantó sin apuro, pagó con billete grande, caminó hacia la salida sin mirar atrás. Afuera la lluvia ya no era débil, mojaba con decisión. Se metió las manos en los bolsillos y comenzó a andar, sin templo, sin libro visible, sin cruz, solo un hombre más en medio del barro, y eso por ahora le bastaba.